Sean bienvenidos a Conexión Igualdad, su espacio informativo dedicado al análisis de la realidad social desde una perspectiva humana y justa. Les saludan Ivana Calleja junto a mis compañeras Fernanda Lara y Laura Salazar. A través de las notas periodísticas más recientes, identificaremos no solo los hechos, sino las violaciones fundamentales a la dignidad humana que persisten en nuestro entorno. El objetivo de hoy no es solo informar, sino generar una conciencia colectiva sobre el respeto a la diversidad y la integridad. En esta emisión presentaremos los siguientes titulares: estadísticas sobre la violencia de género en México, discriminación hacia la comunidad LGBTQI+, y la brecha salarial de género en México. Comenzamos. Hola, soy Laura Salazar y les voy a hablar sobre las estadísticas sobre la violencia de género en México. Según la INEGI, en 2021, el nivel nacional de total de mujeres de 15 y más, el 70.1% ha llegado a experimentar al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación. La violencia psicológica es el que tiene más prevalencia, con 51.6%. Después la violencia sexual con 49.7%, la violencia física con 34.7% y la violencia económica, patrimonial y o discriminación con 27.4%. Con respecto al 2016, el 2021 muestra un preocupante incremento de 4 puntos porcentuales la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida. Las entidades federativas donde las mujeres han experimentado más violencia son el Estado de México con 78.7%, Ciudad de México con 79.2% y Querétaro con 75.2%. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda y yo les estaré comunicando la discriminación hacia la comunidad LGBT. Actualmente, la sociedad aún tiene conceptos malos hacia las personas que pertenecen a esta comunidad. Mas, sin embargo, hay gente que aún no acepta estas orientaciones sexuales como la familia, que lamentablemente son los primeros en rechazar al miembro de la familia. Un 92% de los adolescentes escondieron su orientación sexual y o identidad de género a su familia. El acoso o el rechazo también se presenta en su vida académica y o social, ya que también limitan su desarrollo. Por ejemplo, 3 de 4 estudiantes fueron víctimas de acoso por su orientación, que las primeras consecuencias fue que dejaron la escuela, por ende perdieron oportunidades tanto académicas como laborales. En América Latina se experimentan grandes niveles de victimización por la orientación sexual. Laboralmente, un 70% de los mexicanos que pertenecen a la comunidad perciben que no reciben el mismo trato de sus compañeros que no pertenecen a esta. Incluso estudios han revelado el trato desigual dentro del espacio laboral, creando un ambiente hostil que disminuye la proactividad de los trabajadores e incrementa las probabilidades que dejen su trabajo. Cuando las empresas desaprovechan el talento de sus trabajadores, es debido a que pertenecen a la comunidad, recalcando que no tiene nada que ver con las capacidades de las personas, ya que ocurre una falla que perjudica a la empresa por la discriminación. También en junio, ya que es el mes del orgullo, las personas de la comunidad expresan su descontento y buscan revincular la diversidad de las orientaciones sexuales y las identidades de género en México. La comunidad enfrenta niveles de discriminación en muchos entornos de la vida. También es una oportunidad para visualizar estas situaciones que, además de una violencia, también dañan a sus derechos al limitar el desarrollo y aprovechamiento de talentos de las personas. Y a pesar de que en los últimos años ha habido avances significativos en el reconocimiento de los derechos de las personas de esta comunidad, persisten legislaciones y políticas que atentan contra sus derechos humanos e inicia la violencia contra ellos, como en 70 países del mundo que tienen leyes que criminalizan a las personas por su orientación sexual. Dentro de ellos, 11 países se considera la pena de muerte. En 15 países tiene prohibiciones a transgresiones de género de distintos tipos que impactan directamente a personas de esta comunidad. Asimismo, preocupa la limitad posible de acceder a sus derechos hoy en día. 42 países limitan la libertad de expresión en temas sobre la orientación sexual e identidad de género.
51 países establecen restricciones para el registro de organizaciones que abogan por el cambio y acceso a derechos para personas de la comunidad. En México vemos un elevado número de personas de la comunidad provenientes del norte de Centroamérica que experimentan persecuciones motivadas por la orientación y también por la expresión que dan. Si bien el desplazamiento forzado siempre entraña inúmeros retos y riesgos, las decisiones que se deben de tomar estas personas de la comunidad se complican debido a los riesgos de homofobia, lesfobia, bifobia y transfobia que experimentan también dentro de su trayecto. Por último, yo soy Ivana Calleja, les voy a presentar acerca de la brecha salarial que persiste en México. Un informe reciente señala que las mujeres continúan ganando menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. En nuestro país, las mujeres continúan ganando entre el 13 y el 16% menos que los hombres por trabajos comparables. La desigualdad es más marcada en tecnología, industria, finanzas y cargos directivos, donde la participación femenina sigue siendo minoritaria, señaló Silvia Ojeda, quien es directora de la Fundación Instituto Natura México. Además, las mujeres realizan más del doble de trabajo de cuidados no remunerado, lo que limita sus oportunidades laborales. Nuestro país es líder en representación política femenina. Gracias a la reforma de paridad de 2019, casi la mitad del Congreso está integrado por mujeres. Sin embargo, el avance en las empresas es lento. Menos del 15% de las direcciones generales en grandes corporativos son femeninos y su presencia en consejos de administración sigue siendo reducida. Con datos de más de 6,000 colaboradores recopilados en Chile, Colombia, México y Perú, la investigación proporciona evidencia sobre cómo las brechas de género se intensifican a medida que aumenta la jerarquía, la responsabilidad y la trayectoria laboral. 7 de cada 10 hombres no perciben la brecha salarial en México. Esta situación refleja una desigualdad estructural que afecta directamente la equidad de género y la violación a los derechos a la igualdad salarial y al trabajo digno. Ahora vamos a pasar a unas reflexiones, a un análisis sobre las noticias que se acaban de dar. Ok. Es muy preocupante cómo los porcentajes de violencia son tan altos, con tan solo ver que más o menos el 79% de las mujeres han recibido violencia. Es algo muy preocupante, más que no se ve el movimiento y la urgencia para cambiarlo. Con tan solo decir que 8 de cada 10 mujeres han recibido violencia, habla sobre cómo esto es un tema urgente. Más de la mitad de la población de las mujeres ha sufrido violencia. Esto nos pone en demasiado riesgo a nuestra 50 parte de la población, el cual no está completamente protegida y es un tema de urgencia. Sí, ve la problemática de tal magnitud en el que se discrimina a gente solo por su diferencia de orientación sexual o identidad de género o expresión, sea un castigo solo por ser únicos y por tratar de sobrellevar una vida en la que la gente solo acosa, los agredian y los insultan solo por ser ellos mismos. Debemos reflexionar sobre lo que realmente impide a las mujeres subir en la jerarquía laboral. El informe nos señala que la desigualdad se intensifica conforme aumenta la responsabilidad, pero no se trata de la falta de capacidad. O sea, es una desigualdad estructural donde el sistema asume que la mujer debe cuidar del hogar y limita sus oportunidades de trayectoria profesional y además viola su derecho al desarrollo pleno. Así es. Por último, algo que me deja este tema es que nunca imaginé que a pesar de los años aún se discrimina y aún se haga a un lado a la gente de otra orientación sexual o identidad de género. Es increíble que a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, aún se castigue de esa manera solo porque ellos quieren ser ellos mismos. Al reconocer que existe la violencia es lo primero que hay que hacer para crear un cambio. Tenemos que ver qué nos falta como sociedad para mejorar y que las mujeres estén seguras. Enseñar qué es la violencia y cómo reconocerla para que las mujeres puedan identificar y salir de su situación.
Educar a las personas que las mujeres son igual que importantes y deben ser protegidas y respetadas como cualquier otro. La verdadera justicia comienza con el reconocimiento de la dignidad del otro. Esperamos que este espacio haya servido para concientizar sobre la importancia de defender los derechos fundamentales en cada uno de nuestros entornos. Esperen la siguiente transmisión.